Buenos días a todos, ¿cómo les va? Vamos a estar viendo en esta semana, en esta clase, Viva en Santidad. La palabra santidad, según la palabra de Dios, significa que es una de las cualidades esenciales de Dios y de su Espíritu. Y es una virtud indispensable para todo buen creyente, tomado de la mano de Dios, que es vivir en santidad. También la palabra santidad es un atributo que se da a las fechas, a ciertos días, a ciertos lugares, y también la palabra santidad es lo opuesto a hacer lo malo, a pecar, a estar apartado o alejado de Dios. No hacer sería la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? De acuerdo a su palabra, que vivamos en santidad porque Él es santo. Dicho esto, vamos a ir a leer Colosenses 3 del 5 al 8, pero primero vamos a estar orando, vamos a encomendar a Dios este momento para que Él esté obrando en medio nuestro. Padre amado, en el bendito y amoroso nombre de tu Hijo Jesús, en esta mañana, delante de ti ponemos esta clase para que vos, oh Dios, estés obrando. Y mientras leemos tu palabra, tú te estés manifestando en aquellos seres que te están necesitando, de tu amor, de tu presencia, de tu sanidad, de tu liberación, de tu salvación, Señor, hacia cada uno de ellos, que esté llegando y que milagros y cosas hermosas estén aconteciendo, Padre, como solo tú lo sabes hacer. Bendecimos tu nombre y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a Colosenses 3, del 5 al 8, que nos está diciendo cómo vivir ahora. Y todos dirán, ¿cómo vivir ahora? Es vivir a partir de haber aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pidiéndole que Él nos dirija y vivir de acuerdo a su voluntad. Y nos dice, Colosenses 3:5 dice, por eso den muerte a todos sus malos deseos y no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a falsos dioses. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes. Como vemos, la palabra de Dios nos está hablando de que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, que no tengamos malos deseos, que no deseemos hacer cosas que antes hacíamos. Si nos hemos alejado, no volvamos para atrás. Pidámosle a Dios que nos ayude a poder mantenernos firmes, tomados de su mano y haciendo su voluntad. Y acá nos está hablando también de relaciones sexuales prohibidas. Vamos a ir a Hebreos 13, 4 y 5. Hebreos 13, 4 y 5, y nos dice la palabra así. No vivan preocupados. Comenzamos con el 4, 13, 4. Dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Pero también nos dice algo más en el 5. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré abandonado. Y acá, como estamos viendo, cuando Dios nos dice en su palabra que no tengamos relaciones sexuales prohibidas, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque cualquiera de los dos que engañe al otro, tanto el hombre como la mujer, en primer lugar se está engañando a sí mismo porque se está alejando de Dios. Y Dios dice que Él no tiene ninguna relación con aquellas personas que hacen las cosas mal. Pero también cuando entra la infidelidad en el matrimonio, no solo va a tener problemas la persona que es infiel, sino que esa dificultad también la lleva a su esposa,
a sus hijos, comienza a haber problemas en la familia. Y Dios ha creado la familia para llevarse bien, para estar unidos, para disfrutar juntos y para estar tomados de la mano de Dios y que Dios sea el centro del hogar. Cristo tiene que ser el centro de nuestro hogar. Cuando Él es el centro de nuestro hogar, nos va a ayudar a alejarnos de aquellas cosas que nos hacen mal. Pero también vieron que también el 5 nos dice que no vivamos preocupados por tener más dinero, que es como tener falsos dioses, que nos alejemos de todas esas cosas. Y ustedes me dirán, pero sí hay que trabajar. Claro que sí que hay que trabajar, hay que ocuparse, hay que buscar de tener el sustento para la familia, pero no llegar al extremo de que nuestra vida esté centrada en el trabajo, en el dinero, sino tiene que estar centrada en Dios, y Dios nos va a ayudar a poder llegar y cubrir las necesidades de la familia y aún a tener un pasar económico muy bueno, porque Dios se encarga absolutamente de todas las cosas, pero cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Y seguimos adelante. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes, o sea, tener malos deseos, pero también puede ser tener malos pensamientos, porque también eso tampoco le agrada a Dios. Y ya vamos a ir viendo más adelante cómo podemos hacer para erradicar aquellas cosas que nos hacen mal a nosotros mismos en primer lugar. A Dios, si yo cambio, a Dios no le cambia nada que yo cambie. Lo que me cambia es a mí. Cambia mi forma de ser, cambia mis relaciones con las demás personas y uno se siente bien y es feliz y puedes vivir en paz y tranquilo cuando uno hace las cosas bien. No se beneficia a Dios, nos beneficiamos nosotros. La palabra de Dios es para que nosotros vivamos cada día mejor y el parecernos a Él y vivir en santidad porque Él es santo. Y dice, el versículo 7 dice, ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. O sea que Pablo le está diciendo a los colosenses, y les está hablando aún sin haberlos conocido, porque Epafra fue quien fundó esta iglesia, fue Epafra, y Pablo no los conocía, pero el Espíritu Santo hablaba a través de Pablo y le decía las cosas que allí estaban pasando. Y entonces Pablo les dice, antes ustedes se comportaban de esta manera, pero ahora tienen que dejar, dice el versículo 8, todas estas cosas, pero también les agrega algo más, no se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a los semejantes. ¿Por qué les está diciendo también esto? Enojarse, el ser humano, es muy fácil enojarse. Nos enojamos muy fácilmente. Pero Dios nos está diciendo que dejemos el enojo, que busquemos también el hacer bien a los demás y no hacer mal. Porque también cuando insultamos a alguien o cuando decimos algo mal, dice Dios que a Él mismo lo estamos insultando, a Él mismo, porque todos somos creación de Dios. Entonces, no ofendan a Dios cuando nos está diciendo cuando hacemos algo incorrecto, cuando estamos diciendo algo que podemos ofender. ¿Y por qué Dios en su palabra nos está pidiendo todas estas cosas? Porque como Él es santo, quiere que nosotros nos asemejemos a Él cada día más. Ahora bien, ¿cómo podemos renovarnos a la imagen de Cristo, de nuestro Creador? Y vamos a estar viendo Colosenses 3, del 9 al 11, y nos dice lo siguiente: ni se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado, y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso, ya no importa si alguien es judío o no lo es, si está circuncidado o no lo está.
Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o si es libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Y acá comenzamos otra vez, que nos está diciendo qué cosas tenemos que dejar de lado. ¿Qué dice? ¿Qué nos está diciendo? Que no mintamos, que dejemos de lado lo que vivíamos antes. Dice, en realidad ustedes son personas nuevas. Está diciendo aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y nos ayuda a cambiar. Pero es algo que nosotros tenemos que desear. En primer lugar, desear cambiar, desear hacerlo, erradicar ya sea malos pensamientos, el hablar mal, el decir malas palabras, cualquier relaciones sexuales prohibidas, el hacer daño a los demás, todo lo que hemos estado leyendo. Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo a poder dejar esas cosas. ¿Pero cómo? En primer lugar, deseándolo. Segundo lugar, reconociendo lo que solo no podemos. En tercer lugar, reconocer que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es quien nos puede ayudar. Y ustedes me dirán, ¿cómo nos puede ayudar? Leyendo la palabra, orando. Ya desde el momento que uno decide y desea cambiar, Dios dice que viene nuestra ayuda, que Él nos ayuda y nos acompaña para poder dejar esas cosas. En quinto lugar, no frustrarse. No frustrarse cuando está buscando hacer cambiar las cosas y de pronto no puede. Vamos a suponer que alguien dice malas palabras y que durante el día dice, vamos a ponerle 10 malas palabras o más, depende cómo hable cada uno de nosotros, cómo vivamos o cómo hablamos, vamos a estar diciendo a qué reino pertenecemos. Si pertenecemos al reino de Dios y si pertenecemos al reino de Satanás. No hay otra. Y entonces, si decimos malas palabras, ¿cómo podemos comenzar a cambiar? Deseándolo, reconociendo que no podemos solo, pidiendo ayuda al Espíritu Santo. Y si vemos que aún solo, o sea, no podemos todavía, consultar con nuestros pastores, nuestros líderes pastorales y pedir ayuda. Pero Dios lo que mira el corazón que quiere cambiar, aquel que desea cambiar. Y entonces, ¿qué hago? Si dije una mala palabra, pedirle perdón a Dios. Y pedirle que me ayude a no hacerlo. Tal vez un día dijiste 10 o más y al otro día vas a decir menos. Va a haber personas que de la noche a la mañana van a cambiar. Va a haber personas que les va a llevar más tiempo, a otras les va a llevar mucho más. Pero nunca juzgar ni condenar. Y recordar que aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que ser pacientes, ser personas tolerantes como Dios nos permite, nos pide en su palabra que seamos tolerantes, pacíficos, humildes, sencillos y que busquemos siempre el ayudarnos y el acompañarnos. En Filipenses 4:13 Dios nos dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Así que confiando en Él, buscando y como decíamos, deseando cambiar, reconocer que solo no podemos, pedir ayuda al Espíritu Santo o pedir ayuda a algún líder o pastor de nuestra iglesia y si no, y también lo otro es no frustrarse porque lo intenta y no lo logra enseguida. Siempre buscar la guía de Dios, intentarlo hasta que lo logremos. No hay otra. Cada día un pasito hacia adelante y pedirle a Dios que nos ayude a no retroceder. Después nos dice, vamos a ir a Colosenses 3 del 12 al 14, que está hablando de comenzar a amar. Y nos dice así, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense
así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense los unos a los otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Acá Pablo, nuevamente hablándoles a los colosenses, y les está diciendo, miren, Dios los ama mucho, Dios los ha elegido, forman parte del pueblo de Dios. Entonces, vivan como Él espera de cada uno de ustedes, o sea, que vivamos como Dios espera de cada uno de nosotros. Que amemos, que nos amemos los unos a los otros, que seamos buenos, humildes, amables, pacientes, tolerantes, dice, los unos con los otros. Si tenemos algún problema, alguna dificultad, buscar la guía de Dios y buscar la solución de acuerdo a la palabra de Dios, porque ella nos da la solución para todas las cosas. En ella podemos encontrar todo, porque también allá en Mateo 18, 15 o 15, 18, algo es así, no me acuerdo bien el pasaje, pero nos está hablando que si tenemos problemas con alguien, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo ir y buscar la guía de Dios en cómo tenemos que hacer y tratar con esa dificultad que tenemos? ¿Qué nos dice Lucas 2? Ahí vamos, Lucas 2, 11. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿De qué está hablando? Jesús les está hablando a los discípulos. ¿Y por qué les habla de esta manera? Porque los discípulos fueron a Jesús a preguntarle, Padre, a Jesús, ¿cómo oramos? ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Y entonces Jesús les dice, y entre una de las cosas que le dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y está hablando, como hablábamos acá en el pasaje, de perdonarnos los unos a los otros y de amarnos. Y cuando nosotros perdonamos, que decimos, perdona nuestros pecados, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo perdonamos nosotros? Le estamos diciendo a Dios, perdóname a mí. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. En la medida que yo perdono, voy a ser perdonada. Por eso que Dios nos dice que perdonemos, que amemos. Él nos enseña, Él nos da la guía, nos dice cómo hacerlo, para que nosotros lo hagamos correctamente, para que recibamos de Él también el perdón, como Él nos quiere dar, amplio. Un perdón, inclusive Él hasta se olvida de todo, lo echa atrás de Él, lo tira a lo profundo de la mar, dice que no se acuerda más. Lo mismo nos pide a nosotros, que perdonemos de esa manera, que si Él nos pide eso es porque nosotros podemos, pero tenemos que querer hacerlo, en primer lugar, reconocer que solo no podemos y que tomado de su mano sí podemos. Y lo vamos a lograr, pero confiemos en Él y pidámosle a Él que podamos hacerlo. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 13? Vamos a Primera de Corintios 13, del 4 al 7, y nos dice así: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y acá nos está diciendo, cuando Dios nos dice en su palabra que nos amemos, que el amor, que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero que el mayor de todos ellos es el amor, nos está diciendo esto, que el amor tiene paciencia en todo y con todo, siempre, y es amable, no es envidioso, no es orgulloso, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no aplaude a los que hacen mal las cosas, no recuerda lo malo que le han hecho, perdona y olvida, y también lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y Dios nos dice que
nos amemos de esa manera, que busquemos la guía de Dios en todas las cosas, porque Él está dispuesto. Nuestra carne es débil. Como seres humanos, aún Pablo mismo, y siendo Pablo, y en la manera en que trabajaba en la obra de Dios, y decía, hago lo que no quiero, y hago eso, lo que no quiero. Pero decía, sin embargo, que él no se desanimaba, no se frustraba a pesar de hacer lo que no quería. Decía, pero prosigo al blanco, sigo adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, seguir adelante, tomados de la mano de Dios. Y hay una pregunta, y dice, ¿por qué el amor es necesario para la comunidad cristiana? Porque el amar a las demás personas no nos hace centrarnos en nosotros, o en nuestro problema, o en nuestra dificultad, sino que cuando nos centramos en los demás también, nuestra dificultad se hace más pequeña. Y eso nos ayuda a vivir de una manera diferente. Ahora dice, ¿por qué tiene suma importancia que los cristianos nos interesemos por las necesidades de los demás en vez de centrarnos en las propias? Porque primero que nada esa es la voluntad de Dios. Gálatas 6:10 nos dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, que hagamos bien, nos está diciendo, ayudar. ¿Por qué? Porque eso nos hace salir de nuestro centro, de nuestra dificultad, de nuestra necesidad, y ver la dificultad y las necesidades de las demás personas. Nos hace bien a nosotros, en primer lugar, y después le hace bien a la otra persona a la cual estamos ayudando. Después nos dice que también eso nos da alegría, porque uno se siente útil, se siente que sirve a alguien que está necesitando, que también está pasando un mal momento, pero también fortalece nuestra fe, nos ayuda a estar más fuertes y ver las cosas que Dios hace. Y a mí eso también me ha ayudado muchísimo y me ha dado mucha alegría, porque he visto de pronto, aún yo teniendo mis problemas o mis dificultades, y centrarme de pronto en la ayuda, ya sea orando, acompañando, de la manera que Dios nos pida que hagamos algo por alguien, y estar interesados en otra persona por su dificultad o en otra familia, nos hace ver lo que Dios va haciendo y ver cómo Dios va trabajando. Y eso también nos fortalece a cada uno de nosotros. Y vamos a seguir adelante, y dice, forme una comunidad de amor. Colosenses 3, del 15 al 17. Y la palabra de Dios nos dice, ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Acá lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, es que como cuerpo de Cristo, la iglesia, vivamos en paz, vivamos tomados de su mano. Y dice que donde hay amor, no hay conflictos. Donde el amor de Dios está en medio nuestro, puede haber problemas, puede haber muchas dificultades, pero si uno está tomado de la mano de Dios, esos conflictos, esos problemas no llegan a ser conflictos. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar a dejar de lado los problemas, las dificultades. O no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma visión, pero sí todos tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, que nos guía a toda verdad, y que la palabra es para todos iguales. Y que entonces nos está diciendo el Señor, que vivamos como Él nos está pidiendo, en paz. Y si hay que corregir a alguien, hay que hacerlo con amor, creyéndonos que nosotros también en algún momento podemos decir algo o hacer algo
que ofenda, que haga mal, que lastime a alguien. No creernos que nosotros somos seres que no nos vamos a equivocar nunca. La palabra de Dios nos dice que en el mundo no hay uno que haga el bien, no hay justo ni aún uno, nos está diciendo. ¿Qué nos quiere decir? Que todos somos personas que podemos cometer errores. Entonces, desde ese punto de vista, dice el Señor, háganlo de tal manera, dice, cuando se enseñen los unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Y la manera inteligente es con amor, con paciencia y con respeto. Y recordar que con la vara que medimos vamos a ser medidos. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Formar una comunidad de amor, de paciencia, siendo humildes y sencillos, siempre en todas las áreas de nuestra vida. Y ahora vamos a estar viendo algo, dice cuando está hablando de traten bien a los demás, vamos a estar viendo las relaciones familiares. Y acá vamos a estar viendo los pasajes Colosenses 3, del 18 al 21. Y miren de qué está hablando. Dice, ustedes las esposas deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no maltratarlas. Ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. O sea, acá nos está hablando a las esposas, que estemos sujetas a los esposos que no maltraten a las esposas, a los hijos que obedezcan a los padres y a los padres en que no desanimemos a nuestros hijos. Y esto lo vamos a ir tratando de a una. Vamos ahora a ver lo de los esposos, esposa y esposa. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Efesios 5, del 21, que lo tenemos aquí nomás, Efesios 5, 21 al 25. Y dice así, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. O sea, sujetos todos. Dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. Acá, de vuelta, habla a las esposas. Y dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Así que acá está hablando a la esposa y a la esposa. Los dos tienen que respetarse y los dos deben cuidarse. Y ustedes me dirán, sí, la esposa tiene que sujetarse al esposo. Sí, pero si es un esposo creyente, es más fácil. Si no es creyente, igual debe sujetarse, pero no hacer lo que él dice, porque no la va a decir, bueno, si usted quiere hacer lo que él dice, pero no es creyente, le va a decir, bueno, no se vaya a congregar, y no está bien, no siga a Dios, y eso no está bien, porque primero que nada tenemos que obedecer a Dios y sujetarnos a Cristo, como dice la palabra, y así sujetarnos a nuestros esposos. Ahora bien, yo les voy a contar algo que yo misma tuve que solucionar, porque mi esposo no estaba siempre en mi casa por su trabajo. A veces viajaba una semana, a veces un mes, a veces hasta 2 meses estaba fuera de la casa. Entonces yo tomaba las riendas de la casa con mis hijos y entonces tomaba decisiones. Cuando él estaba en la casa, los chicos, como estaban acostumbrados a que yo les diera la respuesta de lo que ellos estaban necesitando, se venía. Pero el Espíritu Santo me decía, no, cállate, está el papá, vayan al papá. Iban al papá, le digo, vayan a él está, veamos con el papá. Entonces ellos iban y Jorge le decía, bueno,
Vamos con mamá y juntos, en familia, decidimos qué vamos a hacer. Y eso es muy importante porque cuando los hijos ven la unidad en la familia, que el papá tiene el primer lugar y que espiritualmente también tiene el primer lugar el padre, porque así Dios lo ha puesto como cabeza también, tiene que tomar ese lugar y guiar espiritualmente también a la familia. Y entonces a mí se me hacía difícil cada vez que él se iba a tomar de vuelta, cuando él venía, dejarlo. Pero Dios me ayudó. ¿Por qué? Porque yo le pedí a él que me ayudara a serle fiel y obediente. Y él me ayudó. Y ¿saben qué? Los hijos después ya, cuando venía el papá ya directamente, se acostumbraron a que cuando estaba el papá tenían que ir primero a él. Y así en la familia estábamos en orden. Y eso es con respecto a la mujer. Pero hay algo más que nos pide Dios con respecto a las mujeres, allá en Proverbios 21:19. Miren qué nos dice. Vale más la soledad que la vida matrimonial, dice, con una persona peleonera y de mal genio. Oh, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios acá? Que hay mujeres que podemos tener mal genio, ¿sí? Yo era una persona que me enojaba fácil. Y también se lo tuve que pedir a Dios que me ayudara. Porque no hacía bien a mi familia. Entonces le dije, Señor, yo no quiero ser así. Cuando el Espíritu Santo me mostró, y lo puse delante del Señor, y Él me ayudó a cambiarlo. Y la bendición fue tremenda, porque fue la mejoría para toda la familia. Entonces, si nosotras, cualquiera de nosotros, tenemos un problema, que nos enojamos por nada, o que peleamos por nada, también pongámoslo delante de Dios. Porque si la palabra de Dios lo dice, es porque realmente pasa. Y si pasa, es porque lo dice, es porque quiere que cambiemos. Porque eso ayuda y bendice a la familia. Y ahora bien, ¿qué le dice a los maridos? A los esposos. Miren, vamos a 1 de Pedro 3:7. Miren qué les dice Dios acá en su palabra. Y dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconociendo que ellas no tienen la fuerza de ustedes y que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. O sea, miren a los esposos lo que Dios está diciendo, que si ustedes maltratan a las mujeres, sus oraciones no van a ser escuchadas. Pero si ustedes las tratan bien, dice que Dios escuchará sus oraciones. Y tienen que tener en cuenta que las mujeres no tenemos las fuerzas que tienen los hombres, ni la resistencia. Pero Dios así lo ha puesto y así lo ha permitido. ¿Y qué dice entonces? Hombres, cuiden y traten bien a sus esposas, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, en sujeción, en obediencia, en buenos tratos, en buen carácter, pidiendo a Dios que Él nos ayude. Y ahora, cuando les habla a los hijos de que obedezcan a los padres, vamos a Efesios 6, 1 al 3. Miren qué nos dice. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. O sea que acá Dios les está diciendo a los hijos que obedezcan a su padre y a su madre, que sean obedientes, porque tiene promesa, les irá bien en la vida. Pero también les dice, no solo que les obedezcan, sino que también los cuiden. Y eso, ¿a cuándo se está refiriendo si un hijo menor, cómo va a cuidar a su padre? Pero está hablando también cuando ellos son mayores, de cuidar y de velar por ellos, de acompañarlos, de no abandonarlos. Eso también como hijos debemos hacerlo. Eso también debemos hacer como hijos, de cuidar y acompañar a nuestros padres, aparte de ser obedientes, cuidarlos cuando ellos son mayores. Pero también
hay algo más que nos dice: padres, no desanimen a los hijos. Acá hay algo más también para los padres. En Efesios 6:4 dice: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanza cristiana. ¿Qué está diciendo? ¿Que no corrijamos a nuestros hijos? No. Una cosa es corregirlos, una cosa es decirles lo que está mal, poner disciplina, poner orden, y otra cosa es un castigo violento, un enojo con ira, con violencia, con maltrato, con palabras que denigren a la criatura, palabras que en vez de alentarlo lo desalienten, palabras que le digan: vos no podés, no servís, sos esto, sos el otro, siempre decís lo mismo, siempre hacés lo mismo. Son palabras que se deben de erradicar en nuestras vidas, que las criaturas no deben escucharlo. Que si hizo algo mal, si dijo una mala palabra o se comportó mal o mintió, decirle que está mal. Pero miren lo que nos dice la palabra, y denles, edúquenlos bien, más bien edúquenlos, dice, y denles enseñanza cristiana. Edúquenlos en la palabra de Dios, porque ella los va a ayudar a ser obedientes, los va a ayudar a ver las cosas como Dios pide que sean. Y enseñemos las cosas a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y eduquémoslo con paciencia, con amor, y corregirlos y poner límites, que es muy importante que nuestros hijos tengan límites para que después en la vida se sepan comportar como corresponde. Porque hoy estamos viendo muchos jóvenes, adolescentes, que no tienen límites de nada, que les da lo mismo todo. Pero eso es porque no se le ha puesto límites en el hogar. Y el hogar es un lugar donde se debe poner límites, donde la palabra de Dios nos dice que el padre y la madre que no educa a sus hijos, que no pone disciplina, dice que no le ama. Miren qué cosa tremenda que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Que el padre y la madre que no educa a su hijo, no pone disciplina, no le ama. Y dice Dios en su palabra que Dios al hijo, que a nosotros que nos toma como hijos adoptivos, que nos ama, nos corrige. Y nos disciplina también. Y nosotros como padres también debemos hacerlo. Y vamos a terminar con Colosenses 3, del 22 al 25, que está hablando de las demás relaciones. Y dice así. Y vamos a Colosenses 3. Que me lo pasé. Del 22 al 25, y dice así: ustedes los esclavos deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los estén mirando. Más bien háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Y todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Y ustedes dirán: ¿por qué Pablo les habla de la esclavitud? Si hoy no vivimos en esclavitud. Está hablando de la esclavitud porque en ese entonces había esclavos. ¿Y qué pasaba con el esclavo? Trataba de hacer todo de la mejor manera, con la mejor excelencia. ¿Por qué? Porque ese amo tenía tal autoridad sobre esa persona que podía matarlo, podía hacer lo que quería y nadie decía nada. Él era dueño absoluto de esa persona. Y esa persona entonces, ese esclavo hacía todo de la mejor manera que podía porque sabía que corría riesgo su vida. Y Dios, Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla a nosotros que no hagamos por miedo las cosas, ni por temor, sino no por temor de miedo, sino por temor de respeto a Dios. Hagamos las cosas como sirviendo a Dios, a Cristo, viviendo como Él vivió aquí en la tierra, todo lo mejor y con la mejor excelencia que cada uno de nosotros podemos. Que Dios les bendiga, y este ha sido
la lección para el día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a hasta la próxima que nos encontremos. Amado Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido en esta mañana compartir tu palabra. Que ella sea ese consuelo, esa fortaleza, esa sanidad, esa liberación que cada uno está necesitando. Que nos ayudes a vivir tomados de tu mano. Sabemos que solos no podemos, pero que tu Espíritu Santo que habita en medio nuestro, Él es quien nos puede ayudar a cambiar y a vivir de acuerdo a como tú nos pides que vivamos, en santidad, porque tú eres santo. Te amamos, te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y será hasta la próxima clase.